Hola, bienvenidos, bienvenidas a este tercer video explicativo del curso de posgrado Tópicos de Álgebra Lineal aplicada a las ciencias experimentales. En este video vamos a ver una primera parte, vamos a desarrollar una primera colección de contenido teórico-práctico relacionada con la unidad 3 de la asignatura. Y en este caso lo que vamos a abordar es cómo podemos utilizar las ideas que estuvimos viendo en las unidades 1 y 2, ya no pensando en el contexto de vectores, como lo veníamos haciendo, sino ahora en el contexto de matrices. Eh, Recordarán que las matrices son colecciones de números reales, al menos así lo hemos presentado y es la idea de matriz que vamos a utilizar en este curso. Que es una colección cuadrada o rectangular de estos números, que tiene un cierto número de filas, un cierto número de columnas, y que tiene muchas utilidades en las ciencias experimentales, porque pueden resumir resultados muy bien, que permitan observar relaciones entre, por ejemplo, dos variables. Entonces, algo que es importante del álgebra lineal es que más allá que quizás podemos desarrollar algunos conceptos pensando en algunos elementos matemáticos como los vectores, esto se puede extrapolar a otros elementos matemáticos distintos, ser igualmente útiles y por lo tanto aumentar su potencia. Con conocer algunos conceptos en alguno de estos territorios o contextos, podemos extrapolarlos a otros y esto nos permitiría hacer análisis un poco más completos cuando lo necesitemos. Em, entonces, vamos a dividir un poco, organizar este video explicativo en dos partes. En primer lugar, lo que vamos a ver es cómo puede aportar a el estudio de las matrices lo que hemos estado viendo de los métodos de reducción gaussiana, ¿no? Y Gauss-Jordan. Y luego de esto veremos cómo las ideas de combinaciones lineales, de generadores, de independencia lineal que hemos presentado para los vectores pueden también aplicarse en el caso de las matrices. Pero comencemos con la primera parte. Eh, lo que queremos contarles y mostrarles es una aplicación útil y simple de la reducción gaussiana, que es aquella en donde podamos buscar las inversas de las siguientes matrices. Habrán visto, ya sea en su formación matemática previa o en otros cursos de posgrado, como el de álgebra matricial, que también ofrecemos, que buscar inversas de matrices es un trabajo útil, pero muchas veces tedioso. La inversa de una matriz se define como otra matriz, que habitualmente se simboliza con la misma letra con la que simbolizamos a la matriz en estudio, y un exponente menos 1. Es otra matriz que, si multiplica a la matriz original, podemos obtener el elemento unitario de las matrices, que son las matrices identidad. Estas matrices identidad son matrices cuadradas, en donde todos los elementos de la diagonal principal son unitarios y todos los demás son cero. Cabe destacar que esta idea solo se aplica en matrices cuadradas, es decir, solamente son invertibles las matrices cuadradas, ya sea 2 por 2, 3 por 3, n por n. Y por lo tanto, las matrices inversas van a tener el mismo tamaño que esas matrices originales. Y la matriz identidad que obtenemos al hacer esta operación, este producto, también va a tener el mismo tamaño que A y que su inversa. Y más allá de eso, más allá que esto solo se aplica en matrices cuadradas, no todas las matrices cuadradas son invertibles. Hay veces que esa matriz inversa existe y hay veces que no existe, más allá de que esas matrices sean cuadradas. También habrán visto en otros cursos de álgebra que encontrar las matrices inversas suele ser un trabajo bastante tedioso. ¿Por qué? Porque bueno, hay que hacer una seguidilla de operaciones eh, que lo que hace es, que lo que requiere es el cálculo del determinante de las matrices, que ya per se puede llegar a ser un trabajo tedioso. Quizás en matrices de 2 por 2 no tanto, pero ya si aumentamos el tamaño de las matrices sí lo es.
y luego el de la matriz adjunta. Entonces, más allá que este trabajo es posible y es sistemático, es tedioso y es exponencialmente tedioso a medida que el tamaño de la matriz aumenta. Eh, pero por otro lado, la reducción gaussiana lo que ofrece es una forma de poder llevarlo a cabo bastante más rápida, con herramientas que ya conocemos, y que por otro lado ordena las operaciones de una manera que disminuye la propensión a cometer errores. Entonces, eh, básicamente, para resolver esto, lo que tenemos que plantear es lo siguiente. Aparece una nueva matriz que nos ayude a esta resolución, que es lo que se llama matriz superaumentada. Bien, ya hemos presentado la matriz aumentada, matriz de coeficientes aumentada, cuando estábamos estudiando los sistemas de ecuaciones lineales, pero en este contexto la matriz superaumentada se forma con la matriz que queremos invertir, por ejemplo en este caso A, ubicando sus columnas como las primeras columnas de la matriz superaumentada. Luego una separación que, como siempre decimos, es una separación que no es real, es decir, acá no hay una diferencia clara entre los elementos de esta matriz a la izquierda o a la derecha, simplemente es para que quede claro a la vista cuál es el procedimiento que hacemos. Y luego, a la derecha de esta separación, una matriz identidad del mismo tamaño que la matriz A o la matriz que estamos queriendo invertir. En este caso, como es de 2 por 2, será de 2 por 2, por lo tanto hay 4 elementos. De esos 4 elementos, los dos diagonales serán unitarios y todos los demás serán 0, nulos. Entonces, esta matriz que acabamos de escribir, aunque no parezca, es una matriz de 2 por 4. Bien, no tenemos que perdernos por esta separación visual que tenemos en el medio. Ahora, con esta matriz de 2 por 4 lo que vamos a hacer es un procedimiento similar a Gauss-Jordan, ¿bien? De modo que ahora podamos obtener, si fuese posible, en el lado izquierdo de la separación, una matriz identidad. Es decir, que ahora la matriz con sus elementos diagonales principales 1 y los otros 0 aparezca en el lado izquierdo y no en el lado derecho. Y para conseguirlo lo que tenemos que usar son las operaciones válidas entre filas que hemos visto para hacer reducciones gaussianas. Por ejemplo, en este caso, uno de los objetivos sería, por ejemplo, que este primer elemento, que el elemento 2, 1, sea 0. ¿Bien? Entonces, para hacer eso, lo que podemos hacer es sumar las dos filas y reemplazar una de las dos filas que usamos para sumar en donde no sea conveniente. ¿Bien? Eh, en este caso, podemos sumar las dos filas, obtendremos 0, ¿no?, en el primer elemento y reemplazaremos ese resultado en la segunda fila para que ese 0 se ubique en esta posición. Obviamente que si lo hacemos entre estos dos elementos tenemos que hacerlos entre todas las columnas, recordando que esta matriz es de 2 por 4, es decir que hay que hacerlo en las 4 columnas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es el renglón 2, reemplazarlo por la suma del 1 y el 2. Entonces, el renglón 1 quedará como está. Mientras que en el renglón 2 iremos completando con la suma de ambos. Entonces 1 más menos 1, 0, es lo que buscábamos. 2 más menos 3, menos 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Como vemos, ya perdimos la identidad en el lado derecho. Bien, y ahora lo que vamos a tener que hacer es simplemente ir haciendo estas operaciones de modo que en el lado izquierdo aparezca la identidad. Bien, ahora, fíjense que el elemento 2, 2 de esta matriz es menos 1 y para que sea una matriz de identidad tiene que ser 1. Por lo tanto, lo que podemos hacer es multiplicar toda ese renglón por menos 1, que es una de las operaciones válidas en renglones. Y ahora, lo único que nos falta es generar un 0 en la posición 1, 2. Bien, este elemento 2 tiene que transformarse en 0.
Entonces lo que podemos hacer es a el renglón 1 reemplazarlo por el renglón 1 menos 2 veces el renglón 2. Al hacer esto, obtenemos 1 menos 2 veces 0, 1. Bien, este 1 no queremos perderlo. 2 menos 2 veces 1, 0, que es lo que básicamente estábamos buscando. 1 menos 2 veces menos 1 sería 1 menos menos 2, es decir, 3. Y 0 menos 2 veces menos 1, 0. Menos 2 por menos 1, 2. Como vemos, ahora sí conseguimos en el lado izquierdo la identidad. Entonces, la matriz que obtenemos en el lado derecho de la matriz superaumentada luego de este proceso va a ser la inversa. Es decir, nuestra matriz inversa de A será 3, 2, menos 1, menos 1. ¿Cómo podemos verificar que este resultado es correcto? Bueno, verificando todas las propiedades, o la propiedad, mejor dicho, que define una matriz inversa. Que si multiplicamos esa matriz por la original, debemos obtener la identidad. Bien, hagámoslo. Bien, ubicamos las dos matrices de manera que no sea sencillo para verificar. Y tenemos 3 por 1, 2 por menos 1, bien, 3 más menos 2, 1. 3 por 2, 6, más 2 por menos 3, menos 6, 0. Menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por menos 1, 1, la suma me da 0. Menos 1 por 2, menos 2, menos 1 por menos 3 me da 3, 3 menos 2. Bien, entonces verificamos que el producto de ambas es la identidad y por lo tanto podemos chequear que la matriz obtenida con este proceso es efectivamente la inversa de A. Bien, entonces esto en realidad conlleva una cantidad de operaciones en general similar a la que podríamos hacer si lo resolvemos por definición de inversa. Lo que mejora habitualmente es que se hace en general más rápido al ser un poco más metódico y es mucho menos propenso a error. Bien, entonces es una forma simple y ordenada de buscar inversas sin recurrir a los teoremas de cálculos de inversas que habrán visto en otros cursos de álgebra. Em, Ahora, como les dije al principio, no todas las matrices son invertibles, no siempre existe esa inversa. Hay veces que las matrices son singulares. Se llama que una matriz es singular cuando no existe su inversa. ¿Cómo podemos notar eso usando este proceso? Bueno, al realizar esta reducción gaussiana, estas operaciones entre renglones que vinimos haciendo, es imposible llegar a conformar la matriz identidad del lado izquierdo. Cuando hacemos alguna de las operaciones, por ejemplo, todos los elementos que corresponderían al lado izquierdo en un renglón se vuelven cero, por ejemplo. Todos, en ninguno queda unitario como debería. Y por lo tanto, en ese caso, podemos decir que eh, esa matriz es singular, no admite inversa. Bien, obviamente si una de los renglones de esta matriz al hacer estas operaciones se vuelve cero, completamente ceros, eh, el determinante de esa matriz va a ser nulo. Bien, recordarán que esa era una propiedad de los determinantes. Cuando todos los elementos de una fila o una columna son cero, entonces esa matriz tiene determinante nulo. Y por lo tanto, como recordarán que el determinante en el cálculo de matrices era el denominador en la expresión, es decir, se dividía por el determinante, entonces, como no se puede dividir por cero, queda bastante claro que eso se relaciona con que no exista la inversa. ¿Bien? De hecho, la matriz B que tienen allí, que es una matriz de 3 por 3, es uno de estos casos, así que invitamos a que intenten hacer este proceso y verifiquen que esta es una matriz singular. Bien,
Más allá de estos aportes de la reducción gaussiana al trabajo con matrices, les ofrecemos también o les proponemos una mirada a cómo se relacionan lo que estuvimos trabajando con vectores, bien, específicamente los generadores y la dependencia lineal, y ahora lo podemos pensar con matrices. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, la definición 9 que habla de un generador. Bien, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos con generadores de conjuntos de vectores, en definitiva decíamos que el generador de un conjunto de vectores es la familia, es el conjunto de todos los otros vectores, que tiene la misma cantidad de componentes, que pueden obtenerse al combinar linealmente los elementos de ese conjunto? Bien, bueno, aquí, como verán, la definición es análoga. Dado un conjunto J de matrices de un cierto tamaño, n por m, es importante que todas esas matrices tengan el mismo tamaño, llamaremos generador de ese conjunto al conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos de J. Por supuesto que todas esas combinaciones lineales van a ser otras matrices que tengan el mismo tamaño. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, si yo planteo un conjunto J formado por dos matrices, una de ellas la identidad y la otra esta matriz cuyos elementos de la diagonal principal son nulos y todos los demás unitarios, deberíamos decir que el generador de J, si usamos la definición, serían un conjunto de infinitas matrices, también del mismo tamaño, es decir, de 2 por 2, que surgen a partir de combinar linealmente esas dos. ¿Qué significaría en este caso combinar linealmente? ¿Se acuerdan que lo que llamábamos como combinación lineal era básicamente operar entre estos elementos con las únicas dos operaciones permitidas: multiplicar por una constante, que en este caso va a ser un número real, y sumar? Entonces en este caso lo podemos escribir de la siguiente manera. Eh, Acá A y B son constantes reales. Entonces, como verán, estas operaciones las podemos incluso realizar. Hacer A por 1 más A por 0, perdón, A por 1, A por 0, A por 0, A por 1, y generar una matriz donde este número real A que está multiplicando aparezca dentro de los elementos, y lo mismo con B, y luego sumar elemento a elemento. Si hacemos eso, obtendremos esto. Bien, que es una forma simbólica de describir al generador de ese conjunto J. Pausen el video un segundo e intenten pensar qué significa ese resultado que obtuvimos. Es decir, cómo describirían esa matriz que acabamos de obtener, que sería el generador de J. Específicamente focalicen en el hecho de si el generador que surge de esas dos matrices, de ese conjunto de dos matrices, nos permite, es o lo podemos describir como todas las matrices de 2 por 2. Si observamos o interpretamos qué nos quiere decir esa expresión simbólica que acabamos de obtener, es que el generador del conjunto J no va a ser cualquier matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque expresa una limitación en los valores que pueden llegar a tener sus elementos. Fíjense que allí nosotros tenemos libertad para elegir quién es A y quién es B. Es decir, A y B no tienen una relación entre sí. A puede ser cualquier número real y B puede ser, independientemente de A, cualquier número real. Por lo tanto, estas matrices que obtenemos aquí van a ser cualquier matriz de 2 por 2 siempre y cuando los elementos de su diagonal principal sean iguales, mientras que los elementos de su diagonal secundaria sean iguales y no necesariamente iguales a los otros. Entonces, aquí podemos llegar a obtener, por ejemplo, una matriz nula con todos los elementos ceros. Es posible, ya que podemos tomar A y B ceros al mismo tiempo. Una matriz de identidad, por supuesto, podemos tomar A1 y B0. Podemos, por ejemplo,
ensayar si la matriz 3, menos 1, menos 1, 3 forma parte de este generador y queda bastante a simple vista que sí lo es, tomando A igual a 3 y B igual a menos 1. Y asimismo podemos asegurar que la matriz 1, 2, 3, 4 no forma parte de este generador porque los elementos de la diagonal principal son distintos y eso es imposible. ¿Bien? Entonces, como vemos, los generadores de conjuntos de matrices nos permiten encontrar infinitas matrices, pero no necesariamente todas las matrices que podríamos plantear, más allá de que mantengamos el tamaño. ¿Bien? Y esto es algo a tener en cuenta. Bien, entonces, en relación con esto, también aparece una definición muy similar a una ya vista, que es el de dependencia o independencia lineal. Entonces, la definición 10 lo que asegura o lo que propone es que un conjunto de matrices de n por m, bien, matriz A1, A2, así hasta AN, fíjense que estas n matrices tienen el mismo tamaño, n por m, vamos a decir que es linealmente dependiente si existen coeficientes reales, a sub 1, a sub 2, a sub n, que no sean todos nulos al mismo tiempo, y de modo que si hacemos la combinación lineal de estas matrices, obtenemos la matriz nula. ¿Bien? Obviamente esa matriz nula va a tener que tener el mismo tamaño que A sub 1, 2, n, etc. Esto es muy parecido a lo que vimos para vectores. ¿Se acuerdan que para vectores la definición de dependencia lineal lo que proponía era que un conjunto de vectores era linealmente dependiente si la combinación lineal de los vectores de este conjunto nos permitía hallar el vector nulo si con coeficientes no todos nulos al mismo tiempo. Acá es similar, la única diferencia es que en vez de pensar como resultado al vector nulo, pensamos a una matriz nula. ¿Bien? Eh, y por supuesto que si esto no es posible, es decir, que no tenemos manera de poder hacer esta combinación para obtener n, dicho de otra manera, que la única posibilidad de hacerlo, de obtener la matriz nula como resultado, es que todos los coeficientes sean necesariamente nulos, entonces diremos que ese conjunto es linealmente independiente. Bien. Para trabajar con esto podemos pensar un poco con un caso concreto, ¿no? Para ponerlo en práctica. Entonces, notemos lo siguiente. Acá el ejemplo 15 nos propone un conjunto de dos matrices, ¿no? Una identidad, nuevamente, y la matriz 0, 2, menos 1, 1. ¿Bien? Entonces, lo primero que nos preguntan es si la matriz dada, 3, menos 2, 1, 2, es o no una combinación lineal de los elementos de J. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos pensar desde una perspectiva algebraica? Bien, aquí lo que podemos plantear es que si la matriz dada es una combinación lineal de las que forman parte del conjunto, lo que tendríamos que plantear es que si multiplicamos una constante C1 por el primer elemento, más otra constante por el segundo, deberíamos obtener la matriz dada. Entonces, para que esto suceda, lo que podemos hacer es operar elemento a elemento. Es decir, si podemos hallar valores reales para C1 y C2, de modo que al reemplazarlos en el lado izquierdo de la igualdad obtengamos la matriz del lado derecho, entonces podemos decir que la matriz dada es una combinación lineal de las matrices del conjunto J. Y si no podemos encontrarlos por alguna razón, entonces, o no existen, mejor dicho, entonces no lo es. Fíjense que si consideramos ambas operaciones que permiten las combinaciones lineales, la suma y la multiplicación por constantes, son operaciones que se resuelven elemento a elemento. Es decir, si yo a la primera matriz dada, la identidad, la multiplico por C1, debería multiplicar el número C1 en cada uno de los cuatro elementos. Y si después la tengo que sumar en segundo término, debería sumar elemento a elemento. Por lo tanto, lo que puedo plantear serían cuatro condiciones que esta expresión que acabo de escribir nos impone.
La primera sería pensando en el primer elemento de las matrices. En el primer caso sería que C1 por 1, o sea, C1, si yo le sumo C2 por 0, bien, nos tendría que dar 3. Bien, fíjense que ahí lo que hice fue trabajar con el primer elemento de esta matriz, el primer elemento de esta matriz y el primer elemento de esta matriz, con el elemento 1, 1 en todos los casos. Puedo hacer lo mismo con el elemento 1, 2. En el primer caso, C1 por 0, 0, C2 por 2, nos tendría que dar menos 2. Bien. Y así con los 4. C1 por 0, 0, más C2 por menos 1, menos C2, debería darnos 1. Y C1 por 1 debería darnos 2. Por supuesto que esta C1 en esta ecuación y en esta ecuación no son independientes, o sea, son la misma C1. Por lo tanto, y lo mismo con C2, ¿no? Esto conforma un sistema. Entonces, básicamente, fíjense que yo puedo un problema de combinación lineal de matrices pensarlo como un sistema de ecuaciones lineales. Y de hecho, si quisiéramos, también lo podemos pensar como una combinación lineal de vectores, ¿no? Como puedo hacer C1 por un vector de 4 componentes, que serían los coeficientes en cada una de estas ecuaciones, que sería 1, 0, 0, 1, más C2 por 0, 2, menos 1, 1, nos tendría que dar 3 menos 2, 1, 2. ¿No? Son, fíjense, tres formas distintas utilizando elementos matemáticos distintos, matrices, vectores o un sistema de ecuaciones, que son análogos, que los podemos interconvertir uno a otro. Fíjense que en el caso de pasar de las matrices a los sistemas de ecuaciones, los elementos de las matrices ahora se transforman en los coeficientes de las variables. Y si eso lo pasamos a los vectores, las matrices originales ahora las pienso como vectores, ¿no? Fíjense que los elementos, las componentes de esos vectores son en definitiva los elementos de las matrices. Entonces aquí vemos que hay una relación directa entre estos elementos. Esto es algo que vamos a ver al final de este curso, de cómo muchas veces problemas matemáticos que parecen distintos o que vienen como planteados en diferentes eh, contextos se pueden relacionar uno con otros. Y si sabemos resolver uno, podemos resolver muchos problemas aunque parezcan distintos. Bien. Esto ya lo sabemos resolver. Lo que tenemos que hacer es resolver este sistema, ya sea planteando una matriz aumentada y hacerlo con Gauss-Jordan o como sea, y ver si existen C1 y C2. De hecho, este sistema no hace falta ni siquiera usar un método muy complejo. Aquí tenemos que en la primera ecuación y en la tercera ya prácticamente las variables, las incógnitas están despejadas. C1 debería valer 3 y C2 debería valer menos 1. ¿Bien? Por supuesto que con que esto valga en la primera y en la tercera ecuación no es suficiente, debemos comprobar que también verifiquen la segunda y la cuarta. Vemos que si C2 vale menos 1 por 2 vale menos 2, esto verifica, y que la suma de ellas da 2, 3 más menos 1 da 2, esto verifica. Como se verifican todas las ecuaciones, C1 vale 3, C2 vale menos 1, y si usamos esos valores para hacer esta combinación lineal, obtenemos la matriz dada. Bien, por lo tanto, la conclusión es que la matriz dada es una combinación lineal de los elementos de J. Bien, con C1 3 y C2 igual a menos 1. Luego, el punto B es similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior, cuando presentamos la definición 9. Aquí lo que nos pide es que describamos el espacio generado por J. Bien, dicho de otra manera, nosotros vamos a plantear el generador de J. Bien, que como hicimos antes, podemos plantear una combinación lineal genérica de los dos elementos.
Nótese que aquí usamos C1, C2, A y B indistintamente. En realidad no hay una regla para usar esas categorías. Mientras sepamos que son constantes reales es suficiente. Y en general se usa la notación que más convenga y que sea más cómoda. En este caso usé A y B para que vean la relación con lo que hicimos en el ejemplo 9. Ahora, si trabajamos componente a componente, observamos lo siguiente. Obtenemos básicamente como generador una matriz de 2×2, por supuesto del mismo tamaño que las dos que forman parte del conjunto J, que cumple estas características y estas condiciones. Ahí la pregunta sería, ¿podemos obtener cualquier matriz del conjunto de matrices de 2×2 como una combinación lineal de esas dos dadas? Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles son los condicionantes que tenemos, podemos ver muy fácilmente que no. ¿Por qué? Porque lo que nos indica esto, más allá que aquí ya no es tan claro como el ejemplo que vimos antes, acá vemos que tenemos libertad de escoger A y B, dos valores reales. Si escogemos esos dos valores reales, podemos determinar los cuatro. Por lo tanto, no es intuitivo pensar que no van a ser todos libres. Es decir, que yo no voy a poder escoger libremente los cuatro elementos. Queda bastante más claro si vemos el comportamiento con B. Si nosotros queremos, por ejemplo, definir inicialmente el elemento 1, 2, es decir, este elemento de acá, podemos elegir cualquier B. Por ejemplo, nosotros queremos obtener una matriz de 2×2 donde ese elemento valga 8. Si queremos que ese elemento valga 8, necesariamente B tiene que valer 4. Y por lo tanto, si ese elemento vale 8, este tiene que valer menos 4. ¿No? El elemento 2, 1. Tiene que valer menos 4. Es decir, que si definimos el elemento 1, 2, necesariamente eso define el elemento 2, 1. Por lo tanto, eso ya nos impide que cualquier matriz de 2×2 pueda ser obtenido a partir de este generador. Bien, es decir, este generador no es igual a el conjunto que se le suele llamar M2×2. M2×2 lo van a encontrar escrito así o con este 2×2 aquí abajo. Sería el conjunto de todas las matrices pensables con 2×2 elementos, ¿no? De tamaño 2×2. Entonces vemos que en este caso vamos a poder encontrar infinitas matrices que vamos a poder tomar dos decisiones, es decir, cuánto vale A y cuánto vale B, pero que eso no es suficiente para encontrar cualquier matriz de 2×2 que queramos. Bien, de hecho, la forma más simple habitualmente de describir ese espacio generado es como está aquí, ¿no? Con una expresión simbólica que muestre las relaciones directas entre los elementos entre sí, ¿no? Con las constantes que uno podría elegir. Fíjense que aquí nosotros podríamos definir como mucho, como máximo, dos elementos. Es decir, nosotros podríamos, si quisiésemos, definir el elemento 1, 2, ¿bien? Y de esa manera escoger B. Y independientemente de ese, podríamos también fijar el 1, 1, ¿no? Y ahí nos daría el valor de A. Cuando hacemos eso, ya los otros dos elementos no pueden ser elegidos por nosotros, sino que quedan determinados por las elecciones previas. Por lo tanto, eso también es una prueba fehaciente de que no podemos generar cualquier matriz perteneciente a M2×2. Bien, y en el último punto, en el punto C, lo que nos preguntan es si el conjunto J es linealmente independiente. Bien, aquí aparece la última definición que vimos y que la vamos a poner a prueba. Para esto tenemos dos posibilidades. Si recordarán, cuando vimos la idea de combinación lineal, perdón, de dependencia lineal para vectores, aparecían dos definiciones que eran alternativas, pero ambas válidas. Una era que un conjunto de vectores en ese momento, extrapolémoslo ahora a un conjunto de matrices, es linealmente dependiente si podíamos hacer una combinación lineal de los elementos de ese conjunto y obtener el elemento nulo, en este caso la matriz nula, una matriz nula. Y que eso lo podamos hacer
con coeficientes no siempre nulos. ¿Bien? Si eso se podía hacer, era linealmente dependiente, y si no se podía hacer, era linealmente independiente. Y había otra definición alternativa, que aquí también vale, que nos decía que si podíamos expresar uno de los elementos del conjunto como una combinación lineal de todos los otros, entonces ese conjunto era linealmente dependiente, y si no lo podíamos hacer, era linealmente independiente. Bien, en este caso nos conviene usar esa definición o esa forma de definir, que sería elegir uno de los elementos de nuestro conjunto cualquiera, por ejemplo el primero, y preguntarnos si es posible hallar ese elemento combinando linealmente todos los demás. En este caso, todos los demás sería únicamente la segunda matriz. Y combinar linealmente la segunda matriz sería multiplicarla por una constante, ¿no? Es decir, hacer A por esa matriz. Entonces, si podemos encontrar un A real que nos permita expresar el primer elemento como una combinación lineal de todos los demás, es decir, del segundo, el conjunto es LD. Y si no, es LI. ¿Bien? Entonces, si trabajamos elemento por elemento y nos focalizamos en el primero, ¿bien? Aquí no tenemos ningún A que multiplicado por 0 nos permita obtener 1. ¿Bien? Por lo tanto, como no existe ese A real que haga que esta igualdad valga, el conjunto es linealmente independiente. Bien, si pudiésemos haberlo encontrado, es linealmente dependiente. Por supuesto que esto lo podemos, en este caso es un conjunto de dos matrices, puede haber un conjunto de una mayor cantidad de matrices, bien, y entonces en este caso tenemos que siempre, tendremos que plantear una combinación lineal quizás un poco más grande, y por lo tanto ahí aparecería, sin dudarlo, un sistema de ecuaciones para poder ver si existen o no una combinación de coeficientes no nula. Bien, bien, continuemos. Para afianzar esto, pueden resolver los ejercicios 16, 17 y 18 de la práctica, que suelen incorporar y combinar estas definiciones. Bien, acá van a poder practicar sobre combinación lineal de matrices, sobre generadores y también sobre dependencia o independencia lineal. Y quiero recalcar algo que quizás acá pasa un poco desapercibido, pero ya es algo interesante que empecemos a pensarlo, porque nos va a ser útil en lo que sigue. Noten que en el ítem B lo que pide es el espacio generado por J. La idea de espacio es una idea que en el álgebra lineal y en el álgebra en general es una idea formal, que tiene una definición formal, ¿bien? Y que no es una palabra que se usa de manera superficial en general. Por ahora todavía nosotros no lo hemos ni definido ni tomado con formalidad, pero en general podemos tener una idea intuitiva inicial de que este conjunto de infinitos elementos que podemos generar a partir de combinar otros, bien, ya sea linealmente o no, en esta materia va a ser linealmente porque es álgebra lineal justamente, eh, ese conjunto de infinitos elementos lo que conforman son los que llamamos espacios. Habitualmente le llamamos espacios a esos conjuntos. Ya veremos más adelante que no todos esos conjuntos son espacios, que hay ciertas características que tienen que cumplir esos conjuntos para poder caracterizarlos, bien, o definirlos como espacios, pero esta idea de espacio un poco tiene que empezar a resonarles ya como un conjunto de elementos que habitualmente son infinitos, y que ese conjunto cumple ciertas propiedades y que se pueden generar habitualmente a partir de operaciones sencillas de otros elementos o de algunos elementos que forman parte de ese conjunto. ¿Bien? Entonces, teniendo un poco esta noción, básicamente también lo que aparece ahora y que quizás tiene un poco más de sentido es la noción de subespacio. ¿Bien? Entonces, ya definiremos, repito, la idea de espacio más adelante. Necesitamos más herramientas para poder definirlos de una manera con sentido y significativa, pero es más sencillo quizás empezar definiendo lo que es un subespacio. Bien, que como subespacio podemos pensar, al menos inicialmente, como
un espacio más pequeño, ¿no? Eh, un poco da la idea la palabra elegida para eso. Bien, ¿qué es un subespacio? Bien, acá en esta definición se trabaja con la idea de subespacio de vectores. Pero como vimos, las matrices las podemos analogar a los vectores. ¿Bien? De hecho, podemos acomodar sus elementos como componentes de un vector y podemos trabajarlos de manera análoga. Entonces, en este caso, lo que podemos pensar como subespacio de vectores también vale para una colección de matrices. Por lo pronto, comencemos con vectores simplemente porque son más fáciles de pensar desde el álgebra. Un subespacio de Rn, con Rn nos referimos a la colección de todos los vectores con n componentes. Un subespacio de Rn es cualquier colección o conjunto S de vectores en Rn, tal que, ¿bien? Y nos aparecen dos condiciones. La primera es que el vector nulo, es decir, el vector en donde todas esas componentes son simultáneamente cero, pertenecen a esa colección. Bien, ese vector pertenece a esa colección. Y la segunda condición es que ese sea cerrado bajo combinaciones lineales. Bien, esto lo van a encontrar como que es cerrado bajo combinaciones lineales, que es cerrado linealmente, que muestra cerramiento lineal. Hay un montón de formas de decir esto que son análogas. ¿Bien? ¿Qué significa que sea cerrado bajo combinaciones lineales? Es que si yo tomo dos vectores cualquiera de esta colección, bien, entonces todas sus combinaciones lineales también lo están. Bien, es decir, que si yo sé que un vector u y un vector v forman parte de mi colección S, de mi subespacio, entonces si los combino linealmente como quiera, es decir, usando eh, constantes reales A1 y A2 cualquiera, ¿bien? Eh, el vector que obtengo también va a pertenecer a mi subespacio, independientemente de las A1 y A2 que tome. Quizás, si analizaron un poco con más detalle esta propuesta, habrán notado que la condición A forma parte de la condición B. ¿Bien? Porque si básicamente pedimos que cualquier combinación lineal de U y B pertenezca a la colección, también estamos sugiriendo que si A1 y A2 valen 0, el resultado también tiene que formar parte de la solución. Bien, no tendría por qué ser una excepción. Y si yo tomo A1 y A2 como escalares nulos, como ceros, obtendría siempre el vector nulo. Bien, por lo tanto, el hecho de que el vector nulo pertenezca a la colección está necesariamente incluido dentro de la condición de que todas las combinaciones lineales de los dos vectores lo estén. Pero habitualmente esto se explicita, bien, esa condición A, eh, porque es una herramienta bastante útil para eh, determinar cuándo los conjuntos no son subespacios. Entonces, a ver, apliquemos esto en casos más simples. Bien, determinemos si los siguientes conjuntos son subespacios de R2. Entonces, antes de empezar, que nos pregunten si estos conjuntos de vectores son subespacios de R2, significa que si yo tomo un vector B de componentes x, y, bien, 2 porque nos piden que sea de R2, si esos vectores de dos componentes que cumplan o que pertenezcan a estas condiciones que nos van planteando van a conformar o no un subespacio. Dicho de otra manera, van a poder eh, cumplir las dos condiciones previas. Entonces, fíjense lo siguiente. El primer caso, el caso A, les dice la recta dada por la ecuación general 4x menos 3y más 12 igual a 0. Aquí lo primero que aparece, que quizás es un poco extraño, es que uno piensa un subespacio como una colección de vectores y aquí nos proponen una recta. ¿Bien? Lo cual combina dos formas distintas, ¿no? Desde la matemática, desde el cálculo vectorial, por un lado, o del álgebra vectorial, y de la geometría, ¿no? Porque estamos con una ecuación general de una recta.
Ahora, fíjense que también son dos formas comparables de trabajar. Nos están pidiendo, si traducimos al lenguaje geométrico, si usamos en las componentes de estos vectores, ¿no? X, y, como coordenadas de un punto en R2, si esos puntos pertenecen o no a la recta. Entonces, acá lo que tendremos que ver es si hacemos eso, se cumplen las condiciones, específicamente la condición B, dada en la definición 11. Ahora, en este caso, notarán que es útil usar la condición A. ¿Bien? Porque la condición A nos dice que si un vector xy eh, forma parte de un subespacio de R2 y está limitada por la ecuación de esta recta, entonces el vector nulo necesariamente tiene que pertenecer a ese subespacio. Dicho de otra manera, que el vector nulo, es decir, aquel que tiene coordenadas 0, 0, tiene que cumplir esta restricción. ¿Bien? Ahora, acá vemos muy sencillamente que si x vale 0 e y vale 0, la igualdad no se cumple. La restricción que nos impone la ecuación general de esta recta no vale. Entonces, esto implica que el vector nulo no pertenece al subespacio que nos podría llegar a dar esta recta. Como esto es así, bien, como ese vector no forma parte de esa colección, que es una colección, pero no lo podemos clasificar como un subespacio. Bien, entonces acá vemos que esta primera condición que tenemos aquí es útil no tanto para demostrar que una colección es un subespacio, sino para demostrar que no lo es. ¿Por qué? Porque si cuando hacíamos este reemplazo llegábamos a la conclusión de que el vector nulo pertenecía a esa colección, eso no era suficiente para decir que es un subespacio, tenemos que demostrar también que es cerrado bajo combinaciones lineales. Pero si ya podemos demostrar que no lo es suficiente para decir que no es un subespacio. Resolvamos ahora el caso B. Si pensamos el caso B, vemos que el generador de estos dos vectores dados, el 0, 2 y el menos 1, 1, es en definitiva un vector que va a tener la siguiente estructura. A por C2, 0, 2, A siendo un coeficiente real, más B por menos 1, 1, siendo B otro coeficiente real. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que nosotros podemos hacer acá es pensarlo como menos B y 2A más B. Entonces, podemos hacernos aquí dos preguntas, ¿no? Para ver si ese conjunto de vectores, como verán, ahora sí tenemos un conjunto de infinitos vectores en R2, en donde podemos, decidiendo quiénes son A y quiénes son B, encontrar diferentes valores para sus componentes primera y segunda. Tenemos una colección de vectores, no sabemos si esa colección de vectores conforma un subespacio de R2. ¿Bien? Entonces, para eso usamos la definición. Primera pregunta, ¿podríamos encontrar al vector nulo dentro de esta colección? Bueno, como podemos ver, si A y B valen 0, los dos simultáneamente, reemplazando en esta expresión que acabamos de hallar, encontramos que podemos llegar al vector 0, 0, ¿no? Entonces, sí va a estar dentro de este conjunto de infinitos vectores que acabamos de hallar el vector nulo. ¿Eso es suficiente para decir que es un subespacio? No, por supuesto que no. Lo que acabamos de demostrar es que la primera condición se cumple, pero ahora tenemos que demostrar que ese conjunto es cerrado bajo combinaciones lineales. ¿Bien? Es decir, que si yo tomo dos vectores que yo sé que están dentro de esta colección, si los combino linealmente también lo estará. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir como U a un vector
que esté dentro de esta colección, de este generador. Ahora, yo podría tomar un ejemplo, es decir, darles un cierto valor a las constantes A y B. No. ¿Por qué? Porque en ese caso yo lo que estaría demostrando es que eh, si yo combino linealmente un cierto vector u que está dentro de la colección y otro vector b que está dentro de la colección, su combinación lineal también lo está. Pero no es suficiente para demostrar que todas las combinaciones lineales de cualquier u y cualquier b en forma general van a estar dentro de esa colección. Por lo tanto, esto no lo puedo hacer usando ejemplos, sino que lo tengo que hacer usando una generalización. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces, u vamos a decir que va a ser una cierta constante general por el 0,2 más otra por el menos 1,1. ¿Bien? Y volvemos a obtener lo que hallamos antes. Menos b, 2a más b. Y luego, b lo definiremos de manera análoga, pero ahora, como no queremos que sea necesariamente igual a u, puede ser otro vector cualquiera, las constantes que vamos a usar van a ser distintas. Por ejemplo, c y b. Entonces, fíjense que u y b podemos asegurar que ambos están dentro del generador de los vectores dados, ¿bien? Porque en definitiva son combinaciones lineales del 0,2 y el menos 1,1, pero no son iguales, de hecho no están relacionados entre sí, porque para hallar u yo tengo que definir a y b, que pueden ser cualquier número real, mientras que para hallar b tengo que definir c y d, que son otros dos números reales que pueden ser iguales, distintos, que no tienen una relación con el a y el b. Ahora, ya definí quiénes son u y b. Fíjense que lo que pide la definición 11 es que si combinamos linealmente estos dos vectores que acabamos de hallar, encontraremos otro vector que debería estar dentro de este generador en caso que eh, forme un subespacio. Y si no forma parte, si no todos forman parte del generador, entonces es una colección que no conforma un subespacio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una combinación lineal de estos dos vectores que acabamos de encontrar. C1 por U más C2 por B. Es decir, C1 por el U hallado más C2 por el B. De hecho, ahora, si esto lo vamos separando o operando, podemos hacer que este C1, que es un número, bien, real, pueda multiplicar a cualquiera de estas dos componentes y este C2 a cualquiera de estas dos componentes. De hecho, podríamos escribir, si quisiéramos, menos C1 por B, 2C1 por A más C1 por B, y algo análogo en el otro. Bien. Y de hecho lo que podemos hacer con estos dos vectores que acabamos de hallar es sumarlos, ¿no? Porque son dos vectores de R2 cada uno de ellos. Podemos sumar componente a componente. Obtenemos menos C1B menos C2D como primera componente y esta expresión larga, 2C1 por A más C1 por B más 2C2 por C más C2 por D como segunda componente. Hasta acá todo parecería ser un... parecería ser que cada vez se complejiza más.
Pero no tenemos que perder nuestro horizonte. Nuestro horizonte es, vamos a poder demostrar que U y B son, eh, pertenecen al generador de los vectores dados si esos U y B, al combinarlos linealmente, si al hacer esto, lo que acabamos de hacer, podemos demostrar que este resultado que obtuvimos también es algo que se puede llegar a obtener de este generador. Es decir, que esto es una combinación lineal del 0, 2 y el menos 1, 1. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con eh, fíjense, el primero de los vectores multiplica por 0 en el primer componente y por 2 en la segunda. Entonces voy a seleccionar, bien, en la primera componente no influye, así que no me molesta. Mientras que en la segunda componente voy a seleccionar los términos que estén multiplicados por un 2. Voy a cambiar de color, que serían este término de acá y este término de acá. Bien, entonces esto lo voy a escribir, lo voy a pensar de la siguiente manera. Y luego me quedarán separados los otros términos. Bien, acá hay una suma. Los otros términos que están multiplicados en el caso de superior por menos 1, esto me conviene, y en el caso inferior por 1. Entonces, fíjense que en el primer componente obtenemos menos C1 por B, menos C2 por D, y en el caso de la segunda componente, C1 por B y C2 por D. ¿Por qué esto me conviene? Porque yo puedo ver que en el caso del vector rojo lo puedo expresar de la siguiente manera. El vector 0, 2 multiplicado por C1 por A más C2 por C. Acá tenemos varias cosas que decir. Primero, C1, A, C2 y C son números reales. Bien, A y C son dos coeficientes que los decidimos acá cuando armamos U y B. Y C1 y C2 son los dos coeficientes que usamos al combinar U y B. Por lo tanto, C1 por A más C2 por C, que no nos maree esta expresión súper compleja, es un número real, cualquiera. ¿Bien? Y eso está multiplicando al 0,2. Si C1 por A más C2 por C multiplica 0, la primera componente se me hace 0. Y si multiplica 2, obtenemos 2C1 por A más 2C2 por C. ¿Bien? Entonces, el primer término, rojo, lo podemos expresar más fácil así. Y luego, fíjense que el verde lo podemos pensar como el vector menos 1, 1 multiplicado en ambos casos por C1 por B más C2 por D. ¿Bien? Si C1 por B más C2 por D lo multiplico por menos 1, obtengo la primera componente. Y si lo multiplico por 1, obtengo la segunda. ¿Bien? Y acá también C1 por B más C2 por D es un número real cualquiera, ya que surge de combinar cuatro números reales, ¿no? Por multiplicación y suma. Entonces, lo que acabo de demostrar es que este resultado que acabo de obtener es igual a K1 por 0,2, ¿no? Siendo K1 un número real, más K2 por menos 1, 1, siendo K2 otro número real. ¿Qué significa esto? Fíjense que cuando yo realicé la combinación lineal del U y B, puedo demostrar que obtengo algo que lo puedo escribir como número por 0,2 más número por menos 1, 1. Dicho de otra manera, una combinación lineal del 0,2 y el menos 1, 1, es decir, un vector que forme parte de este generador, que esté dentro de el conjunto de la colección de vectores generada por el generador.
Bien, o sea, repito, partimos de hallar o de expresar dos miembros de ese generador cualquiera, bien, no dos ejemplos, sino dos elementos genéricos de ese generador, los combinamos linealmente entre sí y pudimos demostrar que esa combinación lineal, que es este vector azul, que es otro vector distinto, ese vector podemos asegurar que lo podemos pensar como una combinación lineal también del 0, 2 y el menos 1, 1. Es decir, combinando linealmente dos miembros del generador, dos elementos del generador, encontramos otro elemento del generador, distinto, que es lo que nos pide el ítem B de la definición 11. Bien, que si una colección de vectores es un subespacio, si yo agarro cualquiera dos vectores de esa colección, entonces la combinación lineal de estos dos vectores también tengo que poder demostrar que está dentro de esa colección. Si eso pasa, entonces encontramos un subespacio. Por lo tanto, vamos a demostrar que este generador es un subespacio de R2. Bien. De hecho, les dejamos como ejercicio, que es más simple incluso de lo que acabamos de hacer, que demuestren lo que les pide el ítem C. El ítem C lo que les dice es que el generador de dos vectores cualquiera pertenecientes a R2 va a ser un subespacio de R2. De hecho, ya les estoy dando el resultado, ¿no? Ya les aseguro que los generadores de cualquiera dos vectores de R2 conforman subespacios de R2. Les dejamos a ustedes que puedan pensar, quizás siguiendo este ejemplo, ¿no?, como base, la demostración bien genérica de que eso es así. Obviamente acá quizás a lo que les conviene es a B1 y B2, en vez de pensarlo como B1 y B2, pensarlo como vectores genéricos, ¿no? Entonces a B1, no sé, ponerle dos componentes distintas, nombrarlas con letras cualquiera, entonces B1X y B1Y, B2X, B2Y, y demostrar que uno, haciendo la combinación lineal entre ellos dos, podemos llegar a otro vector que también va a ser una combinación lineal del B1X, B1Y y B2X, B2Y. Bien, es muy similar a lo hecho, es un buen ejercicio para eh, repasar y para fortalecer esta idea. Bien, ¿qué pasa con las matrices? Bueno, es análogo. Podemos definir subespacios, ahora no de Rn, sino de Mn por M, a cualquier colección de matrices del mismo tamaño, en donde la matriz nula pertenezca a esa colección y donde ese conjunto, esa colección, sea cerrada bajo combinaciones lineales. La misma definición 11 se puede aplicar cambiando Rn, que sería el espacio de referencia, como Mn por M, y cambiando ahora la idea de vectores por la idea de matrices de un tamaño adecuado. Bien, pero además las matrices permiten definir otros subespacios. Entonces, más allá del subespacio generado por las matrices per se, por una colección de matrices per se, una matriz sola permite definir algunos subespacios. Bien. Entonces, vean acá la definición 12, que es una definición múltiple, define varios subespacios al mismo tiempo. Lo que les dice es que si yo cuento con una cierta matriz A de M por N, bien, podemos definir el espacio renglón, el espacio columna y el espacio nulo. Bien, ya les adelanto cuáles son los tres. El primero es el espacio renglón, bien, que se suele notar como renglón de a veces también fila de A o row de A, dependiendo del idioma, y es el subespacio generado por los vectores renglón de A. Esto suena complejo, pero es mucho más simple de lo que suena. Si yo tengo una cierta matriz, supongamos la matriz A, en este caso cuadrada, pero podría no serlo, 1, 7, 0, 2, bien, el espacio renglón, ¿no?, renglón de A, sería el subespacio generado por los dos renglones pensados como vectores. Bien,
Y de hecho, lo podemos pensar ya, por lo que vimos antes, como un generador, ¿no? Sería el generador del vector 1, 7, que sería el vector correspondiente al primer renglón, y el 0, 2. ¿No? Lo podemos escribir así, como matrices columna, bien pasando los renglones a columnas, o lo podemos escribir también como matrices fila, ningún problema, también vale. ¿Bien? Pero como verán, acá una matriz lo que genera es un subespacio de vectores. Entonces, esta es la primera vez quizás que vemos una conexión directa entre los dos mundos, ¿bien? Llamándole mundo a esta forma de pensar algebraicamente a trabajar con matrices o a trabajar con vectores, ¿bien? Aquí esa relación se da porque en las matrices, las columnas o las filas las podemos pensar como vectores. Bien, algo análogo, ya imaginarán, surge en la definición del espacio columna, ¿bien? Que notamos columna de A. Es el subespacio generado por las columnas de A, por los vectores columnas. Es decir, de esa matriz trabajamos como los vectores que vamos a usar para el generador a cada una de las columnas de la matriz. Y luego, el que es un poco distinto, quizás, es el espacio nulo de A, que lo notamos como null A. ¿Bien? Es el subespacio de vectores que consiste de todos los vectores solución del sistema homogéneo A por X igual 0. ¿Qué quiere decir esto? Bien, yo tengo una cierta matriz A, bien, si quieren, para que sea sencillo, 1, 2, 3, 4. Planteamos el cel homogéneo A por X igual a 0. Bien, dicho de otra manera, que es multiplicamos la matriz A por una matriz de las variables o de incógnitas y que obtengamos el vector nulo correspondiente. Bien, entonces, por supuesto que dependiendo la matriz A, puede no existir ningún vector X, ¿bien? Ya que el sistema que se propone es un sistema incompatible. Eso, si no fuese un sistema homogéneo, podría pasar. En este caso, eso no puede pasar porque es un sistema homogéneo. Ya sabemos que el vector nulo, el 0, 0, va a ser solución de esa ecuación, así que este sistema va a ser necesariamente compatible. Bien, por lo tanto, siempre va a existir un espacio nulo de toda matriz. Bien, pero ahora puede ser que sea solamente un vector X posible, el nulo, porque el sistema es compatible determinado. Entonces el espacio nulo sería la combinación lineal de el vector nulo. Como imaginarán, si combinamos linealmente solamente el vector nulo, no nos queda otra opción que obtener el vector nulo. Bien. Pero si este sistema, en vez de ser compatible determinado, fuese compatible indeterminado, es decir, existiesen infinitos vectores X, ¿bien? En donde esa ecuación se cumple, es decir, que cuando se multiplica por la matriz A se obtiene el vector nulo, todos esos vectores, en definitiva, conforman un subespacio. Y esto es algo que, más allá que se define, también es algo que se puede demostrar, ¿no? Se puede concluir de que todos esos vectores solución, bien, cuando el cel es homogéneo y es compatible indeterminado, conforman un subespacio. Bien, cumplen la definición que vimos antes, la definición 11. Obviamente el vector nulo va a estar dentro de ellos, eso ya lo sabemos, y además cualquiera dos que nosotros elijamos van a ser combinaciones lineales, o sea, es cerrado con respecto a la combinación lineal. Si agarramos dos de ellos, los combinamos linealmente, ese resultado también va a ser solución de esta ecuación. Bien, entonces, para fortalecer un poco esta idea, más allá de determinar estos subespacios, hagamos algo quizás más simple y más rápido, que es verificar si alguno de estos vectores están dentro de los subespacios, bien, de matrices. Esto es un poco una propuesta para fortalecer o entender mejor las definiciones anteriores. Esta es la actividad 23, bien, de la práctica,
Hay otros ítems para resolver, este es el primero. Repito, es simplemente una forma de fortalecer el entendimiento de la definición anterior. Entonces, fíjense que les dice, dadas las siguientes matrices y vectores, en este caso la matriz A y los vectores V y W, determine si U está en col A, es decir, en el subespacio o en el espacio columna, si B está en renglón A, en el subespacio o espacio renglón, y si W está en null A, bien, en el espacio null. Bien, resolvamos. Planteemos un condicional. Si U pertenece a col A, lo que estaría sucediendo es que U es, en definitiva, una combinación lineal, ¿bien?, de las columnas de A. ¿Bien? Es decir, col A es el subespacio generado por todas las combinaciones lineales de las columnas de A. Entonces, si U pertenece a ese subespacio, lo que tendríamos que verificar es que podemos llegar a U haciendo una combinación de las columnas de A pensadas como vectores. Es decir, A por 1, 2 más B por 0, 1 más C por 1 menos 1 nos permite obtener 3, 2. Entonces, hay diferentes maneras de pensar esto. Bien, podríamos llevarlo por la independencia o la dependencia lineal. Hay diferentes maneras de hacerlo. No me interesa ahora indagar un poco en eso. Eh, lo que podemos plantear es un sistema de ecuaciones, ¿bien? Como veníamos haciendo. Trabajar con coordenada componente a componente. Entonces, 1 por A más B por 0 más C por 1 nos tendría que dar 3, ¿no? O sea, A más C nos debería dar 3. Y 2 por A más 1 por B menos 1 por C nos debería dar 2. ¿Bien? Entonces, para ver esto deberíamos plantear un sistema con una matriz de coeficientes aumentada, que sería esta. Fíjense que la matriz de coeficientes aumentada es literalmente A, ¿no?, la matriz A, y en la última columna el U que nos dan como información. Fíjense que en este caso eh, podemos plantear esta matriz directamente conociendo A y U, ¿no? Este paso intermedio es para aplicar la definición, pero desde una perspectiva de resolución podríamos haberlo hecho directamente sin pasar por estos pasos intermedios. ¿Bien? Ahora, si realizamos esta reducción gaussiana para resolver este sistema, podemos demostrar que si A vale 2, B vale 0 y C vale menos 1, 2 por el 1, 2 más 0 por el 0, 1 más menos 1 por el 1, menos 1 nos permite obtener el 3, 2. ¿Bien? Como encontramos A, B y C, que nos permite combinar linealmente las columnas de A para llegar a U, podemos entonces concluir que efectivamente U pertenece al espacio columna de A. Acá tenemos, como verán, estas definiciones, más allá que al leerlas parecen complejas, en definitiva son una forma distinta de decir algo que ya conocemos. ¿Bien? De hecho, podemos plantear algo análogo para el segundo caso, ¿bien?, para ver si B pertenece al espacio renglón de A. ¿Bien? Y aquí, básicamente, lo que podemos plantear es lo mismo, solamente que ahora en vez de trabajar con los vectores como filas, bien, el 1, 0, 1, el 2, 1, menos 1 y el 3, 1, 4, que sería B, podemos pensar lo mismo, pero pasándolos a vectores columnas. Es decir, ver si la combinación lineal del el primer vector
fila el 1, 0, 1, pero ahora pensado como columna, más b por el segundo, nos permite obtener el b. Si lo escribimos en forma de matriz aumentada, que verán que no es más que pensar a el vector b, bien, como el vector de términos independientes, mientras que la matriz de coeficientes para este sistema sería la transpuesta de A. Ya no sería A directamente, sino su transpuesta. Pero la resolución también es directa. Podemos hacer reducción gaussiana o por Gauss-Jordan y verificar si existe o no la posibilidad de que combinando esos dos vectores podamos obtener B. Bien, lo dejamos de tarea. El que quizás es un poco más distinto, aunque no tanto, es el caso de comprobar si W pertenece a null de A. Entonces, para hacer esto, planteamos hipotéticamente que si W pertenece a null de A, eso significa que A por W nos permite obtener el vector nulo. Eso es usar directamente la definición de ese espacio. La definición del espacio nos decía que si un vector pertenecía a ese subespacio, entonces si multiplicábamos la matriz por ese vector, encontrábamos el vector nulo. Por lo tanto, acá no tenemos que plantear una combinación lineal como antes, sino simplemente verificar que si multiplicamos 1, 0, 1, 2, 1, menos 1 por el W, obtenemos el vector nulo, ¿no? Que en este caso será un vector nulo con dos componentes. Entonces, 1 por 1, 1, 0 por menos 3, 0, 1 por menos 1, al sumar 0. 2 por 1, 2, 1 por menos 3, menos 1 por 1, 1, al sumar 0. Bien. Entonces, como esto vale, podemos asegurar que W pertenece a null de A. Bien. Entonces, fíjense que para los primeros dos casos, la verificación o la determinación de si pertenece a los espacios columna o renglón se realiza mediante la idea de combinación lineal. Y en el último caso, usando directamente la definición y verificando que el producto entre la matriz y el vector nos permite obtener el vector nulo. Bueno, espero que haya sido claro. Aquí un poco el objetivo de esta clase era poner en uso las ideas y los conceptos ya vistos, pero ahora introduciéndonos el mundo de las matrices. Como habrán visto, lo que ya conocemos nos permite encontrar inversas de matrices de una manera un poco más simple y metódica, nos permite aplicar la idea de generador o de combinación lineal o de independencia lineal en conjuntos de matrices, y es un pensamiento análogo. Eh, y lo que estuvimos viendo es que la idea de subespacio, que también es una idea que podemos pensarla para los vectores, también las podemos pensar para las matrices, ya sea para conjuntos de matrices o incluso, lo que es novedoso, dentro de una misma matriz, pensando a sus columnas o a sus filas como vectores. ¿Bien? Y aparece ahora también una nueva idea, la del subespacio nulo, no el espacio nulo de una matriz, en donde, que sí es distinto a los otros, en donde lo que trabajamos o lo que acabamos de demostrar es que todas eh, todos los vectores que al multiplicarlos por una matriz nos permiten dar como resultado el vector nulo, también conforman un subespacio. Y acá tenemos un resultado interesante que explotaremos más en las próximas clases. Hasta luego y espero que hayan podido aprovechar este video.